Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Después de que Jesús bajó de la montaña, habiendo terminado el sermón, había dado la salud a un leproso. Después, al hijo del centurión lo curó a distancia, pero la suegra de Pedro la curó tocándole la mano. Y las noticias se propagaron inmediatamente ese día por Cafarnaúm, de tal manera que al atardecer le habían traído muchos endemoniados y muchos enfermos, y él los había curado con su palabra. Después se nos cuenta que Jesús estaba rodeado de una muchedumbre y mandó a los discípulos que pasaran a la otra orilla. Algunos querían seguirlo y no sabemos si lo siguieron o no. Jesús les dijo que para seguirlo a él había que dejar que los muertos enterraran a sus muertos por alguien que le pidió permiso de ir a enterrar a su padre. Y enseguida subió a la barca con sus discípulos. Esta palabra ya nos está diciendo que Jesús va a tomar el papel de maestro para sus discípulos, que el salón de clase será una nave marina y el mismo mar en el que estarán flotando, navegando. Ellos estaban sobre la barca navegando y comenzó una tempestad. Tenemos que considerar que el mar de Galilea o lago de Galilea se encuentra a 200 metros bajo el nivel del mar, y que cuando sopla el viento de la parte noroeste, en donde se encuentra el mar Mediterráneo, empiezan a encresparse las olas y a levantarse unas grandes olas, y si es fuerte el viento, superan la misma barca y empieza, al estar golpeando la barca, a llenar la barca de agua. Jesús, habiendo subido a la barca, aprovechó para descansar. Los discípulos no sabían qué hacer porque ya la barca estaba llenándose de agua y la tormenta no se detenía. El viento no amainaba y Jesús estaba tranquilamente dormido. Por este motivo, nosotros sabemos que hay semejanzas con la historia del profeta Jonás, que estaba huyendo del Señor, y en esa barca en que iba, él iba dormido también cuando los marineros lo fueron a despertar, porque estaban en medio de una tormenta que no se apaciguaba, y lo despertaron para que regresara a su Dios. Aquí a Jesús lo despiertan sus discípulos para que les complete la lección que ha querido prepararles al hacerlos embarcarse y comenzar a navegar en este mar de Galilea, en el que tantas veces estuvieron con él en la barca. Se le acercaron y lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos porque perecemos. El lugar donde Jesús se encuentra está protegido, no entra el agua allí, y por eso han de pensar o suponer los discípulos en ese momento que no se da cuenta Jesús de que se está llenando de agua la barca y se puede hundir. Pero le piden que los salve porque están por morir.
Y entonces Jesús responde despertándose: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Tienen miedo de morir. Pero dice Jesús que tienen miedo de morir porque tienen poca fe. Les hace falta fe. Y Jesús, habiéndose ya puesto de pie, se dirige con su voz imperante a los vientos y al mar. Esto nos hace ver que no está lloviendo, que no es una tormenta, es una especie de maremoto que están viviendo por la fuerza impetuosa de los vientos que remecen el mar y hacen que la barca vaya haciendo agua y se vaya llenando y corre el peligro de hundirse. Jesús, al darle órdenes a los vientos, ¿qué órdenes les da? En San Marcos vemos que les dice que se callen, que enmudezcan. Y aquí lo único que sabemos es que les ordenó algo. Pero la palabra que utilizó en el griego significa reprender, como reprende Jesús a los demonios para que salgan de la gente. Esto hace pensar a muchos especialistas en la Biblia que Jesús está viendo en el ambiente del mar, que era visto como una fuerza amenazadora desde la antigüedad y de donde provenían muchos males y era un lugar amenazante, que Jesús veía la acción de los demonios agitando fuertemente las olas del mar con peligro de hundir a los discípulos. Por eso usa esa palabra. Y por otro lado, significa y se ha interpretado como el poder de Dios en el momento de la creación, cuando hace que las aguas se separen, cuando las hace que se coloquen donde Él dispone. Y eso significa que Jesús es el creador que puede mandar a los elementos de la naturaleza la misma experiencia que encontraron los hebreos que habían sido liberados de Egipto, al ver que el Mar Rojo se sometía a la disposición de Dios a través de Moisés y se abría para hacerles paso. Entendieron que quien mandaba a través de Moisés era el creador de todo. Así ven los discípulos que Jesús da órdenes a los elementos cósmicos, que se comporta como Dios, y los elementos, el viento y el mar, se someten humildemente, sumisamente obedecen, de manera tal que sobreviene una grande bonanza, todo lo contrario a lo que apenas unos segundos antes estaban padeciendo y llenaba de grande terror y temor a los discípulos porque no encontraban la solución sacando agua de la barca y que estaban ya prácticamente vencidos creyendo que morirían. Ellos se dan cuenta, maravillados y sorprendidos, porque los vientos y el mar son perfectamente obedientes a la voz de Jesús. Se le someten, lo obedecen, no se hacen indiferentes, reaccionan conforme a la orden de Jesús, y entonces los vientos se sosiegan, el mar se aplaca, sobreviene la calma inimaginable que antes habían perdido los discípulos, y por eso ellos están admirados, llenos de estupor, y se preguntan, aunque han visto que Jesús ha hecho muchas cosas, no están bien seguros de quién se trata, pero lo que ha hecho Jesús los tiene que hacer pensar y están sacando una conclusión. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? ¿A quién obedece el mar? ¿A quién obedece el viento? Los discípulos tendrán que ir acumulando estas enseñanzas que Jesús les ha impartido como maestro en el ambiente del mar y dentro de la barca en la que les da una lección. Estando Él con ellos, no tienen nada que temer. Estando con Jesús, deben conservar la fe por encima de cualquier peligro y riesgo. Y esto es necesario aprenderlo como los discípulos. Si Jesús está con nosotros, aun cuando esté dormido, no dejará que perezcamos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.